La tarde de hoy daremos continuidad y concluimos, de hecho, el curso La década de 1970. Nos queda pendiente el tema de la situación social y pues tenemos aquí como invitado muy especial a David Martín del Campo, que tal vez ustedes lo conozcan, probablemente también lo hayan leído, y si no lo han leído tendrán una oportunidad aquí afuera en la mesa. Hay algún título que seguramente llamará su atención. Bien, para que tengan idea de nuestro conferencista, haré lectura de su semblanza curricular. David Martín del Campo es egresado de la carrera de Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, de la UNAM. A partir de 1994, forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha ejercido el periodismo en medios impresos, radio y televisión. Durante 22 años colaboró para el diario Reforma en la sección de Cultura con la columna Entre Paréntesis, además de publicar regularmente en 1+1 y La Jornada. Fue corresponsal en Madrid durante los años 1979-1980 y corresponsal de guerra en el territorio controlado por el Frente Polisario en Marruecos. Jefe de redacción de las revistas Hombre de Mundo y Memoria de Papel y subdirector de Radio UNAM y del noticiario Hoy en la Cultura de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. David Martín del Campo ha publicado más de 40 novelas, libros de crónicas, ensayo y una docena de libros para público infantil. De su amplia producción destacamos los siguientes títulos: Dama de Noche, editado en 1988, Alas de Ángel, 1990, El Año del Fuego, 1996, el libro de la nueva Biblioteca del Niño Mexicano, El General que Espera, Ignacio Allende, publicado por el INER en 2009, Las 7 heridas del mar, en 2012, La inocencia de María, 2014, y su producción más reciente, la novela La niña Frida, que, bueno, pues en parte justifica la presencia de David Martín del Campo en esta ocasión. Muchas de estas novelas han sido reconocidas y premiadas en diferentes momentos y bueno, pues les recomiendo ampliamente que se acerquen a alguno de los libros que ha publicado David Martín del Campo. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Bueno, yo estoy aquí por culpa de Maximiliano y lo explico. Yo vine aquí hace cosa de 3-4 semanas con ustedes a escuchar una conferencia sobre Maximiliano, sus últimos días, y me encontré con David Guerrero, que me dice: oye, yo leí tu novela, es una novela política, es muy interesante lo que hablas de Echeverría. Dice: ¿no te gustaría venir a dar una conferencia? Entonces, estoy aquí por culpa de Maximiliano. Bien, preparé un texto y lo leeré, quizás haga por ahí algunos comentarios y después al final pues, habrá una serie de preguntas que ustedes pueden enviarme escritas y sobre eso haremos un diálogo, podría ser. El texto se llama La docena trágica y tiene un epígrafe que dice: Those were the days, my friend, we thought they'd never end, we'd sing and dance forever and a day, que es de Mary Hopkins, como ustedes recuerdan, de 1969. Había que exigirlo, ¿por qué no? Sí, era una de las consignas del Mayo francés, demander l'imposible. A mis 16 años, aquello resultó como una secuencia de corte surrealista. Un día en la preparatoria nos informaron que no retornáramos hasta nuevo aviso, y mi padre, que al volver a casa revisaba la propaganda que le habían entregado los estudiantes en el camión y mascullaba preocupado: los chamacos llevaban pistolas. Luego vino esa noche que, la verdad, era de esperarse. Una de las demandas, recuerdo entre nubarrones, era aquella del diálogo público en el Zócalo. Sí, el presidente de la República en el balcón de Palacio Nacional, pasándole el micrófono a Marcelino Perelló, a Luis González de Alba: a ver, compañero, ¿qué es lo que ustedes quieren manifestar? Cuando que media hora antes le gritaban: ¡hocicón, sal al balcón! La represión definitiva se respiraba en el aire. Sería cosa de días.
porque encima estaban los Juegos Olímpicos que había concertado López Mateos y llegaron los tanques. Fritz Glockner me ha confiado que la noche previa, la del martes 30 al 1 de octubre, su abuelo, el doctor Julio Glockner, cenó con su amigo el presidente Díaz Ordaz en Los Pinos. Julio Glockner había sido rector de la Universidad Poblana y era más o menos condiscípulo de Gustavo Díaz Ordaz. ¿De qué hablaron? De todo menos del movimiento estudiantil, por petición del presidente, del movimiento que se había apoderado de las calles. El doctor Glockner, poblano al fin, había curado al licenciado Díaz Ordaz en su juventud de una gonorrea, y esos favores no se olvidan. Aquí me permito leerles un párrafo de la novela que concluí en el invierno y que estoy revisando. Ya desde el 20 de mayo se había implantado la ley marcial en la capital, pero los estudiantes permanecieron inconmovibles hasta que en la víspera llegaron 2 batallones de tanques del ejército. Se sabe que hubo centenares de muertos en esa embestida, aunque la Cruz Roja habla de miles. Nunca se sabrá. Media docena de fotógrafos se encontraban en el Hotel Central frente a la plaza y Jeff Widener logró el mejor ángulo porque estaba en el 4º piso. Entonces avanza la columna de tanques cuando un muchacho se les cruza inesperadamente en el camino. Se para ante el primer tanque, sostiene 2 bolsas de plástico como si viniera del mercado, alza un brazo indicándoles que se vayan y es entonces cuando Widener comienza a tirar una y otra foto con su Nikon de 120 milímetros, esperando que de un momento a otro lo mataran. Pero los tanques permanecen detenidos y el muchacho sube al primero, dialoga brevemente con el conductor, desciende y entonces llegan los agentes de civil para llevárselo detenido. Nunca se sabrá nada más de él. A partir de entonces se le conoce como el hombre del tanque y ha protagonizado una de las fotos más impactantes del siglo XX. Widener, por cierto, estaba herido. La noche anterior, cuando inició la refriega contra los manifestantes de Tiananmen, el fotógrafo fue atacado por la policía y recibió una patada en el rostro. Un día después, la foto de Widener estaba en las primeras planas de todo el mundo. A poco de eso, ganaría el premio Press Photo. Según el periódico británico Sunday Express, el rebelde desconocido se llamaba Wan Weilin y tenía 19 años. Lo más probable es que lo hayan fusilado esa misma tarde. Termina la cita. Entonces, ¿qué se esperaba? Los estudiantes enfrentando al Estado en la plaza de Tiananmen, en los alrededores de la Bastilla, en la plaza de Tlatelolco, todos enfrentarían lo mismo, la represión brutal de las fuerzas del orden, y esa fue la marca que heredó el gobierno de Luis Echeverría de diciembre de 1970 a 76, electo con el 84% del sufragio frente al 13% que obtuvo el candidato del PAN, Efraín González Morfín. No por nada el lema electoral de quien había sido secretario de Gobernación fue precisamente aquel de arriba y adelante, es decir, muchachos, salgan de ese tropiezo, levántense y adelante en su empeño de reconstruir la patria. Sí, claro. La herida era demasiado profunda, tardaría años en restañar. El movimiento estudiantil, que en un principio solo buscaba refrenar los excesos de la policía metropolitana, derivó en el movimiento social más importante del siglo XX después de la revolución antireeleccionista convocada por Francisco Madero y fue quizá equiparable a la guerra cristera de los años 20, que costó 70,000 muertos en ambos bandos, según las indagaciones de Jan Meyer. Como todos recordarán, el movimiento del 68 tuvo 2 derivaciones principales: la exigencia de lograr la democratización plena del país, no solo en términos electorales, que no era más que el deseo de participación de la clase media que no lograba enquistarse en el aparachic del PRI y sus instancias administrativas. La segunda derivación era de corte revolucionario, es decir,
emular la revolución castrista, luchando en la sierra contra la dictadura, como ya lo habían logrado Fidel y el Che, o la revolución socialista de corte más o menos bolchevique al estilo de la Unión Soviética, iniciando primero con el arribo al poder en una coalición socialdemócrata a lo Kerensky y semanas después el asalto definitivo del proletariado para desalojar a ese gobierno pequeño burgués. Solo que esos consejos obreros, oh sorpresa, estaban en la nómina de la CTM y antes de Vicente Lombardo Toledano. Así que ni una ni la otra, ni democratización electoral, ni revolución desde la sierra, aunque uno y otro gérmenes asomaban por aquí y por allá. La guerrilla fue un caso más o menos aislado en la Sierra Central de Guerrero, donde los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas transitaban con sus columnas, abastecidas principalmente desde Atoyac y Acapulco. Al inicio, el movimiento, autodenominado Comité Cívico Guerrerense, era encabezado por el profesor Genaro Vázquez y entre sus principios estaba tomar el poder local por medio de la participación popular, aunque a la larga querían acabar con todos los ricos y la policía del Estado porque les ha llegado su hora. El movimiento creció, fue defenestrado el gobernador Raúl Caballero Aburto y aquello se les fue de las manos mientras en la madrugada del 23 de septiembre de 1965 un grupo guerrillero encabezado por el profesor Arturo Gamis intentaba ocupar el cuartel del ejército mexicano en el poblado de Madera, Chihuahua, pero que resultó un desastre. Ustedes lo recordarán, muerto Genaro Vázquez en un extrañísimo accidente de carretera en Morelia, era febrero de 72, le siguió en la lucha Lucio Cabañas Barrientos, egresado de la Escuela Normalista Rural de Ayotzinapa, quien resistiría en la sierra durante algunos años como dirigente del ya autodenominado Partido de los Pobres. Recuérdese aquella su proeza cuando en abril de 74 secuestra al senador Rubén Figueroa, por entonces candidato del PRI a la gubernatura, y que sería rescatado en un sonado combate el 8 de septiembre. Bueno, fueron las versiones de la prensa. 3 meses después, en otro combate, caería Lucio Cabañas en la selva de El Otatal, de forma no muy distinta a la del Che, 7 años atrás, en la cañada de Ñancahuazú. A ese periodo de combates sordos se le denominó la guerra secreta o la guerra sucia, porque eran movilizaciones inocultables del ejército con las agencias policiales, pero poco seguidas por la prensa, ya no se diga por la televisión. La guerrilla en la Sierra del Sur y la guerrilla urbana en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde actuaban organizaciones como la Liga Comunista 23 de septiembre, el Movimiento de Acción Revolucionaria, el MAR, el Frente Urbano Zapatista, los Comandos Armados del Pueblo, las Brigadas Campesinas de Ajusticiamiento. La lista es muy extensa y mejor consultar el artículo de Gustavo Irales publicado en Nexos. En ese contexto fue que, en 71, ocurrió el llamado halconazo del 10 de junio, pues aquel jueves de Corpus Christi hubo una manifestación estudiantil convocada en la avenida San Cosme, frente a la Escuela Normal, que fue atacada por un grupo paramilitar con armas y bastones de combate y que respondían al grito de ¡halcones! Hubo una veintena de muertos por bala, 2 de los cuales vimos en la Facultad de Humanidades, llevados ahí exprofeso para demostrar que esta vez sí hubo muertos. Curioso, porque esa misma tarde había sido convocado un recital de Octavio Paz en el auditorio Justo Sierra de la UNAM, que debió suspenderse en mitad del evento por los hechos en San Cosme. Era la primera presentación pública del poeta luego de sus andares en el autoexilio europeo. Dueño de una oratoria contundente,
Luis Echeverría reaccionó de inmediato al exigir la renuncia del regente capitalino, Alfonso Martínez Domínguez, que muchos señalaban como autor intelectual de la agresión que, al principio, se quiso presentar como una reyerta de estudiantes. De ese modo zanjó distancia, supuso, con el legado diazordacista, a los que denominó emisarios del pasado en una designación bastante imprecisa. Ese fue el enredado contexto que debió afrontar Luis Echeverría durante todo su gobierno, queriéndose ganar el apoyo de la clase pensante que el PRI y el gobierno habían perdido desde 1968. Recuérdese que, acusados de homicidio, secuestro, robo, lesiones, daño en propiedad ajena y resistencia de particulares, habían sido presos en el campo militar número 1, primero, y luego en la cárcel de Lecumberri, profesores, estudiantes y dirigentes como Eduardo Valle Espinosa, el Búho, Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba, que por cierto se suicidó por cosas similares hace 6 meses, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Pablo Gómez, Raúl Álvarez Garín, Félix y Jaime Godet, Salvador Martínez de la Roca, El Pino, exdelegado de Tlalpan, seguramente de algunos de ustedes. Lo mismo fueron buscados y apresados dirigentes de izquierda como el ingeniero Eberto Castillo, el escritor José Revueltas, el historiador Adolfo Gili y los dirigentes comunistas Gerardo Unzueta, Ramón Danzós Palomino, Gilberto Rincón Gallardo, Arturo Martínez Nateras, Rodolfo Echeverría El Chicali, Eduardo Montes y Carlos Sevilla, pero no Arnoldo Martínez Verdugo, porque al ser allanado el Comité Central, este se identificó como secretario del partido y lo dejaron ir pensando que era un simple mecanógrafo. Luego, en la primavera de 71, serían liberados la mayoría de los presos del 68, cuando no obligados a un exilio voluntario, por ejemplo a la URSS o a Cuba, pues el nuevo presidente se decía demócrata y simpatizaba con los movimientos de izquierda. Una vez concluida la amnistía general a los dirigentes estudiantiles, lo que seguía era la reconciliación con los intelectuales. A mediados de aquel año, el presidente cita en el Museo de Antropología a buena parte de los artistas y escritores del país. Se anunciaban apoyos, viajes, exposiciones. Es la expiación del 68 y en un momento el presidente pide a Jorge Hernández Campos, entonces director del Museo de Arte Moderno, una lista con los nombres de los principales pintores del momento. Y así, ante Gastón García Cantú, Luis Espota, José Luis Cuevas, María Luisa Mendoza, Lichu Macero y cientos más, el fibroso mandatario proclama las virtudes de las artes de México, sus plumas excelsas, el espíritu creativo presente en pintores como lee la tarjetita donde solamente dice Vladi. Y Vladi para allá, y el magnífico arte de Vladi, sus pinceladas cimeras, y Vladi para acá. Lo que no había visto era que del otro lado estaban apuntados Vicente Rojo, Ricardo Martínez, Roger von Gunther, Juan Soriano, Gilberto Aceves Navarro, Fernando García Ponce, a quien por cierto yo maté, Francisco Toledo, Matías Geritz, y a la vuelta como añadido el nombre de Vladi. Claro, al día siguiente sus cuadros se cotizaban en miles de dólares. Y Echeverría siguió insistiendo en ese propósito, porque lo mismo ocurrió cuando la inauguración del Poliforum Cultural Siqueiros en diciembre de 71, bajo los cimientos de lo que sería y nunca fue el Hotel de México. Ahí, ante un alelado David Alfaro, Luis Echeverría aseguraría que ese magnífico foro era de sustento filosófico, y los aplausos de Mario Moya Palencia, Guillermo Rosell, Víctor Barba Aguja y el resto de su gabinete, incluido el secretario de Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo. Otro acto de reconciliación frustrado ocurriría el 14 de marzo de 75, cuando al intentar la inauguración de cursos en la Universidad Nacional, el presidente fue agredido por un copioso grupo de estudiantes,
la mayoría integrantes de los legendarios comités de lucha, y en la reyerta ocurrida en el auditorio de la Facultad de Medicina, Echeverría recibió una pedrada en la cabeza mientras huía materialmente, acompañado por el rector Guillermo Soberón, que siempre desaconsejó la visita. Recuerdo aún que, a punto de su fuga, nos gritaba a los del anfiteatro: «Jóvenes del coro fácil, así gritaban las juventudes de Mussolini», y córrele. Otra frase que puso en boga Carlos Fuentes fue un tanto cínica: «El que no vive en el presupuesto, vive en el error». Y luego otra más bien socarrona cuando afirmaba: «Echeverría o el fascismo», porque los rumores de un posible golpe militar iban y venían, y el premio llegó cuando, iniciando 75, el autor de La región más transparente fue designado embajador en Francia, de algún modo como un desagravio a la renuncia que años atrás se obligó a presentar Octavio Paz cuando cumplía esa función ante el gobierno de India. En el plano económico, lo suyo fue retomar el impulso del famoso milagro mexicano que, bajo las riendas de Antonio Ortiz Mena al frente de la Secretaría de Hacienda, logró que el Producto Interno Bruto alcanzara cotas de crecimiento del 6%. Sin embargo, sería una política distinta a la prevaleciente durante el llamado periodo del desarrollo estabilizador. Crecer en todos los órdenes, como ha sido el sueño de todos sus sucesores. ¿De qué manera recuperar la bonanza si la iniciativa privada se mostraba renuente a crear más empleos? Pues creando el Estado empresas por aquí y por allá para incorporar a una creciente burocracia que llenaría las oficinas del Infonavit, de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, del CONACYT, de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, del Instituto Nacional de Pesca. El Estado corporativo se erguía como la solución al desarrollo y modelo tal vez de lo que deberían ser las naciones del tercer mundo, ni capitalistas ni socialistas, concepto idolatrado por Echeverría. De ese modo, el gobierno se convirtió en el empleador más importante de la nación, el principal inversionista, de modo que en esos 6 años las empresas paraestatales, incluidas la histórica CONASUPO, pasaron de sumar 84 en 1970 a 845 en 1976. En ese periodo el Estado, que empleaba al 4.8% de la población productiva en 70, pasó a contratar al 14% en 76, es decir, 3 veces más. Eso obviamente iba a tener su costo. Como política deliberada, el gobierno de Echeverría promovió una mayor participación del gasto público dentro del conjunto de la economía. Del 27% que representó el gasto público federal como porcentaje del PIB en 71, pasó al 40% en 76, ya lo decía. Ello ha sido señalado como la causa principal que precipitó la inflación galopante de entonces y eventualmente la crisis que terminaría en la devaluación del peso. El estancamiento de la inversión privada, la especulación y las fugas de capital, además de lo que se dio en llamar la pérdida de confianza, explican la tirantez de las relaciones entre el Estado y la iniciativa privada. La crisis era innegable y terminaría por estallar de un momento a otro, amén de la intensa presión del empresariado contra el gobierno, su discurso radicalista en apoyo del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular Chilena, previo al golpe de 73, así como su muy desacertada política de crecimiento. Fue el contexto en que el periódico Excelsior, encabezado por su director Julio Scherer García, se diera a criticar los excesos demagógicos del gobierno y sus finanzas de riesgosa expansión. Reportajes, artículos, entrevistas contra la política sin rumbo del gobierno y su previsible conducción al despeñadero. El chiste de entonces era: señor presidente, ¿cuál es la situación del país? A lo que Echeverría
responde: la situación económica no es ni buena ni mala, sino todo lo contrario, y que al parecer respondía a una confusa declaración de prensa. Así se producen los hechos que describo en La niña Frida, mi novela, y que más o menos se reducen a lo siguiente. Humberto Serrano, el dirigente del así denominado Consejo Agrarista Mexicano, ocupa las 10 hectáreas del fraccionamiento Paseos de Tasqueño que habían sido adquiridas como patrimonio de la cooperativa de Excelsior. A la usurpación se le unió un boicot publicitario y finalmente el 8 de julio, ante esa presión, hubo un golpe de Estado al interior del Excelsior, ocupado por muchos de aquellos sombrerudos, y Scherer y sus colaboradores fueron expulsados materialmente a la calle, entre ellos Vicente Leñero, Abel Quesada, Ero Rodríguez Toro, Miguel Ángel Granados Chapa, Manuel Becerra Acosta, Froilán López Narváez, Gastón García Cantú, Manuel Mejido y cientos más. En los hechos, ese golpe fue el antecedente de lo que se veía llegar. 7 semanas después, el gobierno de Echeverría declaró que el peso quedaba en flotación, en situación flotante en el mercado de las divisas, lo que equivalía a una devaluación del 100%. El peso, que durante 22 años se mantuvo en una cotización de 12.50 frente al dólar, pasaba a cotizarse a 22, 24 y 25 pesos, lo que significaba en pocas palabras el fracaso del gobierno ante sus expectativas de crecimiento. La crisis de confianza tocaba suelo. El lenguaje populista utilizado en eso que fue llamado el estilo personal de gobernar topó con el encarecimiento del crédito, la congelación de recursos para el Banco de México y la virtual dolarización de la economía y el sistema bancario. Lo que seguía era entregar, heredar, deshacerse del poder. Así, el 22 de septiembre de 75 fue destapado el candidato necesario cuando Fidel Velázquez, líder de la CTM y por lo tanto del sector obrero del PRI, visitó al secretario de Hacienda, José López Portillo, para comunicarle que los 3 sectores del partido se habían manifestado por él. Lo que siguió fue, de algún modo, continuar las políticas de su antecesor. Glasnost sí, perestroika no, como ya veremos. El lema de su campaña sería: la solución somos todos, en un intento de aglutinar a la ciudadanía tan golpeada por la reciente devaluación y los bandazos retóricos de su antecesor. El suyo, si resultaba electo, sería un gobierno de firmeza y de inclusión social. Debido a la crisis interna del PAN, el partido decidió no participar en la elección, lo mismo que propugnaba Heberto Castillo desde la dirección de lo que sería el Partido Mexicano de los Trabajadores, pues si los comicios estaban amañados por el gobierno, la consigna era no votes. El Partido Comunista decidió participar sin registro electoral con la candidatura del viejo dirigente ferrocarrilero Valentín Campa, una campaña que, por cierto, fue tolerada sin mayores cortapisas. López Portillo fue electo con el 91% de los votos, 16 millones de electores, y se presume que Valentín Campa habría obtenido el 5.6, es decir, 1 millón de boletas. Muy pronto, el reluciente secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, dio anuncio en Chilpancingo, precisamente el estado de Guerrero, a la reforma política de 77, por medio de la cual recuperarían la legalidad muchas organizaciones políticas proscritas, principalmente el Partido Comunista Mexicano, para que se incorporasen a la lucha partidaria y electoral en consonancia con la nueva realidad política que se vivía en el país. Reyes Heroles era un liberal de vieja cepa, de modo que nadie pudo rebatir racionalmente sus argumentos. Así, por medio de aquella ley de organizaciones políticas y procedimientos electorales, quedaron legalmente registrados también el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Demócrata Mexicano, de corte sinarquista. En las elecciones intermedias de 78, los nuevos partidos obtuvieron una votación menor,
pero con el principio de proporcionalidad aprobado, fueron representados por un grupo considerable de legisladores. De ese modo aumentó de 186 a 400 el número de diputados en la Cámara Baja, así que ya saben a quién echarle la culpa. La personalidad de López Portillo era de carácter enérgico, al igual que Echeverría, pero más tolerante, más culto. Era nieto del escritor homónimo José López Portillo y Rojas, autor de La Parcela, más liberal. Tuvo además muy buena suerte, porque recibiría el premio de las exploraciones de un viejo pescador de nombre Rudecindo Cantarell. Como todos recordarán, en el año 79 inició la producción masiva del complejo Cantarell en la sonda de Campeche, que muy pronto se convirtió en el principal pozo petrolero del mundo. Llegaba a producir 1.160 millones de barriles diarios, algo así como el 80% de la producción nacional, y todo por las chapopoteras que desde los años 60 había percibido ese pescador campechano de nombre Rudecindo. México se benefició mayúsculamente con el alza del precio del petróleo operado en aquel tiempo por la OPEP, ya que fuimos durante algunos años el cuarto país productor en el mercado internacional después de la URSS, Arabia y Estados Unidos. La reactivación económica se respiraba tanto en el plano nacional como en el internacional, pues México se convertiría muy pronto en un importante exportador de crudo. Por ello fue que López Portillo advirtió: los mexicanos que han sufrido carencias ancestrales ahora tendrán que aprender a administrar la abundancia. Y seguimos aprendiendo, si no pregúntenselo a Javier Duarte. Hubo sí el famoso accidente del pozo Ixtoc, que ardió en medio del mar durante semanas, pero eso no le quitaba al país su presencia mundial, pues nos encaminábamos a una bonanza sin precedentes en la historia. El precio internacional del petróleo había pasado de $3 el barril en 70 a más de 35 en 81. Una tercera parte del presupuesto de egresos de la Federación por vía fiscal provenía del petróleo, que es decir, el petróleo de la sonda de Campeche. Así que vivimos en jauja, es la verdad, aunque el sueño no duró más que 3 años. Éramos los nuevos ricos del mundo y como tales nos comportábamos. Recibíamos con toda pompa al pontífice Juan Pablo II, al sonriente Fidel Castro, al presidente James Carter, a quien en la recepción de Palacio Nacional López Portillo conduce para que salude a un buen amigo. Le presento, le dice, al diputado Arnoldo Martínez, que por cierto es dirigente del Partido Comunista en México. Y Arnoldo, luego lo confesaría, pierde la palabra y se sonroja. Después, en el Palacio de Bellas Artes, cuando la Sinfónica interpreta el Salón México de Aaron Copland, López Portillo aprovecha para explicar a James Carter las implicaciones sociales de dos naciones tan unidas e interdependientes como las de México y Estados Unidos, tal como lo sugiere esa pieza musical, pero como Carter parece no entender, al día siguiente lo llama el presidente regañón, y así titula la revista Time el retrato de López Portillo en la portada, The Angry Neighbor. Habría que mostrársela al nuevo inquilino en la Casa Blanca. Con Jorge Castañeda padre como canciller, López Portillo se comportaba en el plano diplomático igual que chivo en cristalería. La diplomacia era fuerte y se ejercía una gran independencia frente al coloso del norte. En 78 el presidente no pudo ocultar su simpatía por el alzamiento sandinista en Nicaragua y trabó secretamente lazos con los comandantes insurrectos. Ofreció romper con Anastasio Somoza cuando mejor les conviniera, y tras el asalto a Managua los recibía frecuentemente en la residencia oficial. Bueno, muchachos, les decía paternalmente, ¿qué necesitan? Se estima que al inicio habrían recibido algo así como $500 millones, que no son pocos. Ya en 77, iniciando su gobierno, López Portillo
había establecido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional comprometiéndose a limitar el endeudamiento público, reducir el medio circulante, restringir el gasto público, fijar topes a los aumentos del salario, liberalizar el comercio exterior y limitar el crecimiento del sector paraestatal de la economía. Pero el apretón duró solo un año hasta el descubrimiento de los mantos petrolíferos encontrados por don Rudecindo. La verdad es que enloqueció. El presidente perdió la brújula, por decirlo de algún modo, y se engolosinó al modificar las previsiones de política económica que había suscrito con el FMI. En el rubro de las inversiones, el Estado se orientó hacia la construcción de una infraestructura petrolera del primer mundo. El intenso crecimiento económico que se experimentó a partir de 78 solo duró hasta el inicio de los 80s. Con la mina de oro que representaba el petróleo, López Portillo creyó haber encontrado el fin de las penurias económicas, pero el sueño, como decía, duró poco. El país incrementó enormemente su deuda con el exterior, pasando de los 6.800 millones de dólares en 76 a 19.107 en 82, casi el triple. Así que en 82 México recurriría nuevamente al préstamo externo con el fin de frenar la fuga de capitales y cubrir el servicio de la deuda externa. La crisis no se avecinaba, ya estábamos en medio de ella. El aval había sido las existencias del petróleo, pero su precio pasó muy pronto de $45 el barril en 79 a 36 en 80, 33 en 82 y a $15 en 85. Todo porque los países de la OPEP y en especial Arabia Saudita incrementaron significativamente su producción, provocando que los precios internacionales iniciaran una espiral en picada. A eso se le llamó la crisis petrolera de 82 y la debacle se apoderó de la economía nacional. En agosto de ese año, la Secretaría de Comercio anunció nuevos incrementos de precios a la tortilla, pasando de 5 a 11 pesos el kilo, y la gasolina Nova de 6 a 10 pesos el litro. ¿Dónde había escuchado eso? Glasnost sí, perestroika no. Ya lo habíamos dicho, porque la apertura social y política fue evidente. La participación en el crecimiento no se logró, simplemente no se logró. Así como las ratas ante el naufragio, los apátridas comenzaron a saltar del barco, llevándose las bolsas llenas de dólares. Eso está en esta novela también. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta, había advertido el presidente ante la alarmante situación que llevó a que el 1 de septiembre de 82, siendo ya presidente electo Miguel de la Madrid, se decretara la nacionalización de la banca. Todo con el poder de mi firma, se burló el caricaturista Magú, luego que López Portillo, con lágrimas en los ojos, afirmara desde la más alta tribuna del país: ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. Sí, claro. La respuesta ciudadana fue agridulce. El perro, como le llamaban después de aquella su declaración de que defendería al peso como un perro, les había fallado en lo económico, pero no en el aspecto anímico, pues López Portillo se erguía como un soldado espartano en la batalla. ¿Qué seguía? Que otros se encargasen de administrar y limpiar la banca nacionalizada, que la sucesión ocurriese ausente de sobresaltos, que la renovación moral de la sociedad, el lema del nuevo candidato, se convirtiera en realidad. Sí, y que reprivatizase los bancos, faltaba más. La herencia de esos dos presidentes marcó definitivamente a mi generación. El peso, cotizado a 12.50 durante toda mi infancia y adolescencia, llegó a cotas de miles a los que fue necesario quitarles 3 ceros, como en la Alemania de Weimar. Además que con el golpe al Excelsior, en julio de 76, se reprodujeron varios medios independientes, entre ellos el periódico 1+1, donde laboré como reportero durante años, la revista Proceso,
y más adelante La Jornada, Milenio, El Financiero, además que se lograron ciertamente espacios de crítica social en la televisión que hasta entonces se desempeñaba como un cuartel del PRI, en palabras de Emilio Azcárraga Milmo, su fundador. Hoy los militantes de izquierda ya no son perseguidos como antaño, o encarcelados, o llevados al penal de las Islas Marías, como en tiempos de José Revueltas. Ahora muchos de ellos se comportan como sus pares en el PRI y en el PAN, y como su desempeño es legal, se dan el lujo de adquirir mansiones en Miami, intercambiar bolsas de miles de dólares, pasearse en automóviles Audi, como indican las revistas de moda. El mundo ha cambiado. Los delincuentes son otros, o los mismos. No sé si estemos mejor que entonces, 1971, 72, 1977, 78, cuando Echeverría y López Portillo iniciaban sus respectivas travesías. Uno vive aún, a los 95 años, en su residencia de San Jerónimo, aunque en prisión domiciliaria, acusado del delito de genocidio por el gobierno del presidente Fox. El otro, casado en segundas nupcias con la guapa actriz Sasha Montenegro, se guardó en su casa de Lomas Altas para hacer un poco de ejercicio y escribir sus memorias, aunque muy pronto se divorció para dejarse morir luego, el 17 de febrero de 2004, por las complicaciones de una neumonía. Esos fueron, pues, los días de la docena trágica. Muchas gracias, y lo que siguió es culpa de ustedes, porque así votaron. Gracias.